Buenos días, comisionadas y comisionado, siendo las 10:19 del día miércoles 2 de abril del año 2025, damos inicio a la 11ª sesión ordinaria de Pleno. Agradezco a las personas que nos hacen el favor de acompañarnos de manera física y de manera digital en la presente sesión. De acuerdo con lo señalado en el punto número 1 del orden del día, pase de lista y declaración del quórum legal, solicito a la secretaria ejecutiva de este instituto verifique la existencia del mismo para dar inicio formal con la presente sesión ordinaria del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE. Justo, presidente. Buenos días. Con el permiso del Pleno, en este acto procedo a realizar el pase de lista vía plataforma electrónica, para lo cual solicito a los asistentes se sirvan levantar la mano y contestar presente al escuchar su nombre. Doctor en Derecho, Ertino Avilés Salvavera, comisionado presidente. Buen día, presente. Gracias, comisionado. Licenciada Karen Patricia Flores Carreño, comisionada. Presente, buenos días. Gracias, comisionada. Maestra en Derecho, Dali Gómez Terán, comisionada. Presente, muy buenos días. Gracias, comisionada. Buen día. Doctor en Medicina Familiar, Roberto Yáñez Vázquez, comisionado. Buenos días, presente. Gracias, doctor. Buen día. Comisionado presidente, le informo la asistencia de las y los comisionados integrantes del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. En cumplimiento a las atribuciones que me otorga la normatividad interna de este órgano constitucional autónomo, declaro quórum legal para celebrar la 11ª sesión ordinaria de Pleno. Por favor, secretaria ejecutiva, asiente el acuerdo correspondiente. Con gusto, presidente. En cumplimiento a la instrucción del comisionado presidente, se asienta en el acta el acuerdo número IMIPE/SP/11SO-2025/01, mediante el cual se declara el quórum legal para desahogar la presente sesión ordinaria de Pleno de este instituto. Muchas gracias. Una vez que ha quedado legalmente instalada la 11ª sesión ordinaria de este Pleno, solicito a la secretaria ejecutiva de lectura al orden del día propuesto para la presente sesión. Con gusto, comisionado. Comisionadas y comisionados, doy lectura al orden del día propuesto para la 11ª sesión ordinaria de Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Número 1, pase de lista y declaración de quórum. Punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación del acta de la 10ª sesión ordinaria de Pleno celebrada el pasado 26 de marzo de 2025. Punto número 4, se da cuenta de la correspondencia recibida en el Instituto del 26 de marzo al 1 de abril de 2025. Punto número 5, asuntos jurídicos. Punto número 5.1, análisis y aprobación de 45 proyectos de resolución definitiva presentados por el coordinador jurídico de este instituto. Punto número 5.2, análisis y aprobación de 8 proyectos de acuerdo de cumplimiento. Punto número 5.3, análisis y aprobación de 9 proyectos de acuerdos de cumplimiento. Punto número 5.4, análisis y aprobación de 5 proyectos de acuerdos de no admisión. Punto número 5.5, análisis y aprobación de 6 proyectos de acuerdo de conclusión. Punto número 6, asuntos administrativos. Punto número 6.1, acuerdo mediante el cual se aprueban realizar las gestiones jurídicas y administrativas necesarias a fin de proveer y garantizar los emolumentos y las prestaciones que en derecho correspondan a la totalidad de la plantilla de personal activa de confianza, ante el supuesto de la terminación anticipada del encargo, nombramiento o designación, como una providencia cautelar en beneficio de los derechos humanos y laborales de toda la plantilla de personal antes mencionada de este órgano garante. Esto en su carácter de servidores públicos del Estado de Morelos, con la afectación correspondiente a los correspondientes derechos laborales adquiridos. Lo anterior derivado de la reforma constitucional denominada simplificación orgánica y de sus leyes secundarias. Punto número 7, asuntos generales. Punto número 8, clausura de sesión. Muchas gracias, licenciada Montiel. Me gustaría preguntar a mis compañeras comisionadas y mi compañero comisionado si desean añadir algún tema en asuntos administrativos o en asuntos generales para esta sesión.
En esta ocasión no, presidente, pero gracias. Muchas gracias a usted, comisionada Karen Flores Carreño. Igual en mi caso tampoco me. Muchas gracias, comisionada Citlali Gómez Terán. Muchas gracias. Igual, compañero presidente, sigamos adelante. Muchas gracias, señor comisionado Roberto Yáñez Vázquez. Yo solicito su autorización para pedir de favor si la licenciada Vivian Montiel pudiera anotarme en asuntos generales en la participación acostumbrada dentro de la coordinación de este instituto. En mérito de ello, le pido de favor que con esta anotación proceda, licenciada Montiel, a someter a consideración de este honorable pleno el orden del día propuesto para la presente sesión ordinaria. En votación económica se somete a consideración de las y los comisionados el orden del día en los términos precisados, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación es 4 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos el orden del día de la 11ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto. Instruyo a la Secretaria Ejecutiva para que haga constar el acuerdo correspondiente. Se asienta en el acta bajo el acuerdo IMIPE/SP/11SO-2025/02, mediante el cual se aprueba el orden del día. Muchas gracias, secretaria. Le solicito, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al número 3, lectura y aprobación del acta de la 10ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 26 de marzo de 2025. Muchas gracias. Por favor, someta en votación económica la dispensa de la lectura del acta, considerando que esta fue remitida para su revisión correspondiente a través de los medios acostumbrados a las y los integrantes de este pleno. En votación económica se somete a consideración de las y los comisionados la dispensa de la lectura del acta de la 10ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 26 de marzo de 2025, para la cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobada por unanimidad de votos la dispensa de la lectura del acta de la 10ª sesión ordinaria de Pleno. Solicito en consecuencia a la Secretaría Ejecutiva haga constar dicho acuerdo en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/11SO/2025/03. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, someta a votación la aprobación del acta en comento. En votación económica se somete a consideración de las y los comisionados la aprobación del acta de la 10ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 26 de marzo de 2025, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobada por unanimidad de votos el acta de la 10ª sesión ordinaria de Pleno. Solicito a la Secretaria Ejecutiva haga constar dicho acuerdo en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/11SO-2025/04. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al número 4. Se da cuenta de la correspondencia recibida en el Instituto del 26 de marzo al 1 de abril de 2025. Muchas gracias. Por favor, dé cuenta en consecuencia de la correspondencia recibida en este instituto. Doy cuenta de que se han recibido en la oficialía de partes de este instituto un total de 156 oficios diversos, los cuales describo a continuación como fueron turnados. A Presidencia, 5 oficios. Secretaría Ejecutiva, 2 oficios. Abogada General, 5 oficios. Dirección de Administración, 4 oficios. Coordinación Jurídica, 113 oficios. Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia, 18 oficios. Coordinación de Capacitación y Desarrollo Académico, 3 oficios. Coordinación de Tecnologías de la Información, 6 oficios, haciendo un total de 156 oficios turnados.
mismos que se han remitido a las diferentes unidades administrativas para su trámite correspondiente. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5, asuntos jurídicos, específicamente el punto 5.1, análisis y aprobación de 45 proyectos de resolución definitiva presentados por el coordinador jurídico de este instituto. Muchas gracias. Con el fin de poder asegurar una adecuada presentación de los asuntos correspondientes a la coordinación jurídica de este instituto, le solicito respetuosamente a este honorable pleno la autorización para que participe su titular, el licenciado José Carlos Jiménez Alquicira. En mérito de ello, le solicito atentamente a la Secretaría Ejecutiva someta a votación de este honorable pleno dicha autorización. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la participación del coordinador jurídico de este instituto, para lo cual solicito se sirvan a levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación es 4 votos a favor. Muchas gracias. En virtud del resultado de la votación, le solicito al señor coordinador jurídico de este instituto, licenciado José Carlos Jiménez Alquicira, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Buenos días, comisionados, comisionadas, secretaria ejecutiva. Con el permiso del pleno me permito dar cuenta de 45 proyectos de resolución definitiva, todos analizados y discutidos previa sesión de pleno. Los primeros 9 asuntos los emite la ponencia número 1, todos correspondientes al año 2023, promovidos en contra de la Comisión Estatal del Agua con sentido de resolución de revocación total. Son los recursos de revisión 00592, 00647, 00652, 00657, 00662, 00667, 00672, 00677, 00682, todos en contra de la Comisión Estatal del Agua con sentido de resolución de revocación total. Doy cuenta de los asuntos que emite la ponencia número 2. El primero de ellos, 00382-2021, en contra de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Su sentido, sobreseimiento. El siguiente asunto, promovido en contra de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, con sentido de resolución de sobreseimiento, es el recurso de revisión 00378-2023 y sus acumulados todos del 2023. 00379, 00380, 00381, 00382, 00383, 00384, 00385, 00386 y 00387. El siguiente asunto, de igual manera, promovido en contra de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, con sentido de resolución de sobreseimiento. Es el recurso de revisión 00388-2023 y sus acumulados 2023, 00389, 00390, 00391, 00392, 00393, 00394, 00395, 00396 y 00445. Siguiente asunto, 00-2013-2023, en contra del partido Encuentro Solidario Morelos. Su sentido, revocación parcial. 00-1244-2024, en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos. Afirmativa ficta. Los siguientes 6 asuntos que emite esta ponencia, todos correspondientes al año 2024, promovidos en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, con sentido de resolución de afirmativa ficta. 00-1284, 00-1288, 00-1292, 00-1296, 00-1332 y 00-1356. Los últimos 4 asuntos que emite esta ponencia, todos correspondientes al año 2024,
promovidos en contra del Congreso del Estado de Morelos con sentido de resolución de afirmativa ficta. 001740, 001744, 001748 y 001752. Doy cuenta de los asuntos que emite la ponencia número 3. 00159-2023 en contra del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. Sobreseimiento. 001829-2023 en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. Revocación total. 001441-2024 en contra del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco con sentido de resolución de revocación total. Los últimos dos asuntos que emite esta ponencia, ambos correspondientes al año 2024, en contra del Fideicomiso Turismo Morelos, con sentido de resolución de afirmativa ficta. 001521 y 001525. Doy cuenta de los asuntos que emite la ponencia número 4, 0755-2021, en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Sobreseimiento. 2275-2022 en contra de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Morelos. Sobreseimiento. 3445-2022 en contra del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos. Sobreseimiento. 3455-2022 en contra del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos. Sobreseimiento. 0145-2023 en contra del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. Revocación total. 0600-2023 en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Revocación total. 0895-2023 en contra del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos. Sobreseimiento. 2585-2023 en contra del Congreso del Estado de Morelos. Afirmativa ficta. Y 2825-2023 en contra del Congreso del Estado de Morelos. Revocación total. Doy cuenta de los asuntos que emite la ponencia número 5, 3451-2022 en contra del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos. Revocación parcial. 1356-2023 en contra del Congreso del Estado de Morelos. Afirmativa ficta. 0128-2024 en contra del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. Revocación total. 0794-2024 en contra del Ayuntamiento de Tetecala, Morelos. Afirmativa ficta. 0870-2024 en contra del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. Afirmativa ficta. 0958-2024 en contra del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. Afirmativa ficta. Y 1230-2024 en contra de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Estatal de Morelos, antes Secretaría de Desarrollo Social. Revocación total. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor coordinador jurídico. Le solicito a la licenciada Vivian Montiel, secretaria ejecutiva, someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de 45 proyectos de resolución definitiva, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos las 45 resoluciones definitivas. Por favor, licenciada Montiel, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/11SO-2025/05 consecutivo al mismo con la terminación 49. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.2, análisis y aprobación de 8 proyectos de acuerdo de cumplimiento. Muchas gracias. En consecuencia, le solicito al licenciado Jiménez Alquicira dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Doy cuenta con el permiso de este pleno de 8 proyectos de acuerdo de cumplimiento, todos analizados y discutidos previos de sesión de pleno.
El primer asunto emitido por la ponencia número 2, 00-2848-2022, en contra del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Los siguientes asuntos los emite la ponencia número 5. El primero de ellos, 0800-2020, en contra de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. 0156-2022, en contra de Servicios de Salud de Morelos. Los siguientes tres asuntos correspondientes al año 2022 en contra de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos. Son los recursos de revisión 0861, 0866 y 0871. Finalmente, los dos últimos asuntos que emite esta ponencia, ambos correspondientes al año 2022, en contra de Servicios de Salud de Morelos. 0981 y 2756. Es la cuenta de los acuerdos de cumplimiento. Muchas gracias, señor coordinador jurídico. Le solicito, por favor, a la licenciada Vivian Montiel, secretaria ejecutiva, someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de 8 proyectos de acuerdo de cumplimiento, para lo cual solicito se sirvan a levantar la mano quienes estén a favor. Gracias. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos los 8 acuerdos de cumplimiento. Instruyo a la secretaria ejecutiva haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/11SO-2025/50, consecutivamente al mismo con terminación 57. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.3, análisis y aprobación de 9 proyectos de acuerdo de cumplimiento. Muchas gracias. Le pido de favor al licenciado Jiménez Alquicira dé cuenta a este honorable pleno respecto de 9 proyectos de acuerdo de cumplimiento que versan todos ellos sobre el Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana. Adelante, señor coordinador. Con el permiso del Pleno, me permito dar cuenta de 9 proyectos de cumplimiento, los cuales son emitidos por la ponencia número 2, tal como lo señaló el comisionado presidente, todos promovidos en contra del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, todos correspondientes al año 2023. 00-2073, 00-2078, 00-2123, 00-2133, 00-2143, 00-2148, 00-2153, 00-2173 y 00-2638. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor coordinador jurídico. Le pido de favor a la secretaria ejecutiva someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de 9 proyectos de acuerdo de cumplimiento, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. En contra. Abstenciones. La comisionada Citlali Gómez Terán hace referencia a su abstención. Para favor de tomar nota, licenciada Montiel. Claro que sí. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 3 votos a favor y 1 abstención. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por mayoría de votos los 9 acuerdos de cumplimiento en mención. Instruyo a la secretaria ejecutiva haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/11SO-2025/58, consecutivamente al mismo con la terminación 66. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.4, análisis y aprobación de 5 proyectos de acuerdos de no admisión.
Muchas gracias. Le solicito en consecuencia al licenciado Jiménez Alquicira, coordinador jurídico de este instituto, dé cuenta a este honorable pleno el presente punto. Me permito dar cuenta, con el permiso de este pleno, de 5 proyectos de acuerdo de no admisión. Los primeros 2 asuntos emitidos por la ponencia número 2, 00292-2025 en contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, y 00300-2025 en contra del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Los últimos 3 asuntos los emite la ponencia número 5, 0066-2025 en contra de la Comisión Estatal del Agua, 0074-2025 en contra de la Consejería Jurídica del Estado de Morelos y 0118-2025 en contra del Instituto Estatal de Educación para Adultos. Todos estos asuntos, igual que los anteriores, analizados y discutidos previa sesión de pleno. Es cuanto. Muchas gracias, señor coordinador. Le pido en consecuencia a la Secretaría Ejecutiva someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de 5 proyectos de acuerdos de no admisión, para lo cual solicito se sirvan a levantar la mano quienes estén a favor. Gracias. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos los 5 acuerdos de cumplimiento en mención. Instruyo a la Secretaria Ejecutiva haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/11SO-2025/67, consecutivamente al mismo con la terminación 71. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.5, análisis y aprobación de 6 proyectos de acuerdo de conclusión. Muchas gracias. El señor coordinador jurídico, licenciado José Carlos Jiménez Alquicira, dé cuenta a este honorable pleno el presente punto. Doy cuenta, con el permiso de este pleno, de 6 proyectos de acuerdo de conclusión emitidos por la ponencia número 3. Todos los recursos corresponden al año 2022 y fueron promovidos en contra de Servicios de Salud de Morelos. 0624, 0689, 0964, 1024, 1099 y 1349. Todos en su conjunto analizados y discutidos previa sesión de pleno. Es cuanto. Muchas gracias, señor coordinador. Le solicito, por favor, a la Secretaría Ejecutiva someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de 6 proyectos de acuerdo de conclusión, para lo cual solicito se sirvan a levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos los 6 acuerdos de conclusión en comento. Por favor, licenciada Montiel, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/11SO-2025/72, consecutivamente al mismo con la terminación 77. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 6, asuntos administrativos, específicamente el 6.1, acuerdo mediante el cual se aprueban realizar las gestiones jurídicas y administrativas necesarias a fin de proveer y garantizar los emolumentos y las prestaciones que en derecho correspondan a la totalidad de la plantilla de personal activa de confianza ante el supuesto de la terminación anticipada del encargo, nombramiento o designación, como una providencia cautelar en beneficio de los derechos humanos y laborales de toda la plantilla de personal antes mencionada de este órgano garante. Esto en su carácter de servidores públicos del Estado de Morelos, con la afectación a los correspondientes derechos laborales adquiridos. Lo anterior, derivado de la reforma constitucional denominada simplificación orgánica y de sus leyes secundarias. Muchas gracias, licenciada Montiel. Compañeras comisionadas, compañero comisionado, nos encontramos actualmente ante un proceso de reorganización en la administración pública
a la que se le ha denominado simplificación administrativa y que tiene una afectación en lo particular hacia los derechos fundamentales de los cuales tutelamos, el derecho de acceso a la información y el derecho de protección de datos personales. En mérito de ello, pongo a consideración de este honorable pleno se realicen las gestiones jurídicas y administrativas necesarias a fin de proveer y garantizar, como una medida de carácter precautoria, los emolumentos y las prestaciones que en derecho correspondan a la totalidad de la plantilla de personal activa de confianza ante el supuesto de la terminación anticipada del encargo, nombramiento o designación, como una providencia cautelar en beneficio de los derechos humanos y laborales de toda la plantilla del personal antes mencionado de este órgano garante. Esto en su carácter de servidores públicos del Estado de Morelos y considerando además que este órgano garante como titular de derechos fundamentales tiene como premisa básica tutelar también los derechos fundamentales de quienes integramos este órgano garante como personas y como titulares de derechos humanos. Por ello, agradezco su atención y en su caso, solicito a la Secretaria Ejecutiva someta a votación el presente punto. En votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueban realizar las gestiones jurídicas y administrativas necesarias a fin de proveer y garantizar los emolumentos y las prestaciones que en derecho correspondan a la totalidad de la plantilla de personal activa de confianza, ante el supuesto de la terminación anticipada del encargo, nombramiento o designación, como una providencia cautelar en beneficio de los derechos humanos y laborales de toda la plantilla del personal antes mencionada de este órgano garante. Esto en su carácter de servidores públicos del Estado de Morelos, con la afectación a los correspondientes derechos laborales adquiridos. Lo anterior derivado de la reforma constitucional denominada simplificación orgánica y de sus leyes secundarias, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 4 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobado por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se aprueban realizar las gestiones jurídicas y administrativas necesarias a fin de proveer y garantizar los emolumentos y las prestaciones que en derecho correspondan a la totalidad de la plantilla de personal activa de confianza ante el supuesto de la terminación anticipada del encargo, nombramiento, designación, como una providencia cautelar en beneficio de los derechos humanos y laborales de toda la plantilla de personal antes mencionada de este órgano garante. Esto en su carácter de servidores públicos del Estado de Morelos, con la afectación a los correspondientes derechos laborales adquiridos, lo anterior derivado de la reforma constitucional denominada simplificación orgánica y de sus leyes secundarias. Por favor, licenciada Montiel, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/11SO-2025/78. Muchas gracias. Del acuerdo anterior se desprenden los siguientes puntos resolutivos. Primero, con fundamento en la ponderación, valoración y estimación holística de control de regularidad constitucional y convencional, bajo el principio de progresividad y de la no regresión de los derechos adquiridos, este Pleno determina realizar las gestiones jurídicas y administrativas necesarias a fin de proveer y garantizar los emolumentos y las prestaciones que en derecho correspondan a la totalidad de la plantilla de personal activa de confianza ante la terminación anticipada del encargo, nombramiento o designación como una providencia cautelar en beneficio de los derechos humanos y laborales de toda la plantilla de personal antes mencionada, esto en su carácter de servidores públicos del Estado de Morelos, con la afectación a los correspondientes derechos laborales adquiridos, lo anterior derivado de la reforma constitucional denominada simplificación orgánica y de sus leyes secundarias. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación en sesión ordinaria de pleno de este órgano garante. Al margen de ello, se instruye a la Secretaria Ejecutiva y a la Dirección de Administración de este instituto para que realicen las diligencias y trámites administrativos internos a efecto de su amplia difusión y notificación con alcance para toda la plantilla laboral a tratarse de un acuerdo con efectos exclusivamente para el personal de ese instituto. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 7, asuntos generales, específicamente el 7.1, participación del comisionado doctor en Derecho Ertino Avilés Alvaver. Muchas gracias. Compañeras comisionadas, compañero comisionado, seré breve.
Solo para dar cuenta que el pasado 28 de marzo del año en curso, a las 10 horas, asistí a la ceremonia del Día de la Conmemoración de las Víctimas del Estado de Morelos, lo cual se llevó a cabo en la Plaza de Armas de esta capital. Un evento sin duda muy sentido, con un gran profundo humano, con un gran profundo y un sentido humano, familiar. Asistí en representación y destacando además la importancia de que la transparencia esté presente en este tipo de eventos en favor de las víctimas y las partes ofendidas dentro del estado de Morelos. Es cuanto, agradezco su atención, compañeras y compañero comisionado. En consecuencia, le solicito a la licenciada Vivian Montiel continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, comisionado presidente, que no hay más asuntos que tratar en el orden del día. Muchas gracias, licenciada Montiel. Al haberse agotado los asuntos del orden del día, doy por clausurada la 11ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, siendo las 10 horas con 59 minutos del día de la fecha. Muchas gracias a todas y a todos. Un abrazo muy fuerte y sentido a la distancia. Hasta pronto y excelente mañana.